Los ganadores del concurso Haroldo Conti, un concurso literario que se desarrolla en la provincia de Buenos Aires, y esta edición, que fue la edición bicentenario, hace 2 días informó quiénes son los ganadores. Y bueno, el cuento ganador, uno de los 3 cuentos ganadores, pero el premio máximo lo ganó. Primer premio, ¿no? Exactamente. El primer premio fue para quien ahora está en línea con nosotros. Estoy hablando del escritor Martín Borges. Hola Martín, aquí Valeria Weiss y Gabriel Schultz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen Muy día. bien, felicitaciones Martín. Nos alegramos un montón. Primero, como jóvenes escritores, ¿qué edad tenés y dónde vivís? Tengo 31 y vivo en Martínez. Muy bien. Mira, esto es joda, porque vos sos de Tandil y te fuiste a vivir a Martínez. Yo soy de Tandil y me fui a vivir a Martínez. Y yo vivo en Olivos y me quiero ir a vivir a Tandil. Bueno. Te digo que estoy para intercambiar, Estamos cruzados, sí, absolutamente. Sí, sí, porque no entiendo cómo te fuiste de Tandil, no es algo que no te acepto. Yo a veces tampoco entiendo, pero bueno, qué sé yo. Acá estamos. Martínez, ¿y hace cuánto que escribís? Y hace unos 10 años más o menos, de los 20 años más o menos que estoy escribiendo, sí. Y este cuento Permafrost, que es el que ganó el concurso Haroldo Conti, sí. ¿Cómo fue que te enteraste del concurso? ¿Por qué decidiste participar? ¿Siempre lo haces y nunca tuviste suerte? ¿Cómo fue? En realidad, obviamente yo tengo colegas con los cuales hablo todo el tiempo y siempre circulan los concursos y los llamados y demás. Cuando vi el concurso, la verdad que el jurado me encantó, me pareció que estaba buenísimo, y yo tenía este cuento también, que lo tenía dando vueltas de hace 2 o 3 años. Me pareció que estaba bueno participar y lo mandé, obviamente sin mucha fe, tampoco tenía demasiadas expectativas, y bueno, después 3 meses después me enteré que nada, la noticia, que había ganado y demás. Te voy a hacer una pregunta bilardista. Sí. ¿Viste el jurado y a partir de eso elegiste el cuento que ya tenías escrito? Porque dijiste, a este jurado le va a gustar este cuento, o supusiste que por ese jurado ese cuento iba a funcionar bien. Me parece increíble la pregunta. Sí, a ver, vi el jurado y me imaginé que podía ir por ahí. Tampoco es que vos nunca podés, o sea, yo tenía una sospecha de que les podía llegar a gustar, claro. Porque en el jurado está Mariana Enríquez, entre otros jurados, y me pareció que el cuento tiene como cierto aire de ciencia ficción, y me pareció que le podía llegar a interesar como por ese lado, como salir quizá de un cuento clásico. Es muy bilardista, me gusta eso. Muy bilardista, sí, absolutamente. Pero lo analizó. No, vos lo podés planificar y después no te sale. También es un golpe de suerte. Después tiene que estar bien escrito, ¿no? Obvio, Martín, claro. Vamos a decirle a los oyentes, Martín, que el mérito, además de que esté bien escrito y que hayas obtenido este primer premio, hay que decirlo, Gaby, sobre un total de 2.140 obras recibidas. Ojo, bien. Es un número realmente primero que me pone muy feliz que hayan participado tantos jóvenes escritores, tantos narradores, ¿no? Eso es muy bueno, Martín, ¿no? Eso sí, la verdad que sí. En Argentina se escribe mucho, en Buenos Aires se escribe un montón. Obviamente en Argentina hay una tradición enorme de cuentos, y no, me llama, obviamente el número de 2.100 cuentos es un montón, pero la realidad es esa, es que en Argentina se escribe un montón de cuentos, de novela, de todo constantemente, con lo cual cada vez que hacen llamados pasa esto. ¿Sabes qué? Escriben un montón de cuentos. Martín, hay algo que me sorprende de tu biografía, es que además sos guionista de videojuegos. Fui guionista de videojuegos. Ahí está. Exacto. ¿De cuál, por ejemplo? No, el juego se llamaba The Shoners of the Unknown, que era un juego que se hacía para Facebook. Sí, okay. No es un juego conocido, mainstream, ni nada por el estilo. Es como un dato. Es un dato de vuelta bilardista. No te dispuesto claro. Está buenísimo el juego y estuvo buenísimo participar, pero no es un juego porque no sé, de PlayStation ni nada por el estilo. Ok. Pues digo, a ver si jugué un juego escrito por Martín. ¿Y esto qué onda? Martín, me genera una gran intriga con tu juventud, con tus 31 años. Bueno, dijiste, ¿no? En algún momento guionista de videojuegos. ¿Vivís de la literatura o tenés que dedicarte a otra cosa y es un hobby? No vivo de la literatura. No, tampoco sé si es un hobby. No vivo de la literatura, trabajo todo el tiempo con cuentos y textos y demás. La realidad es que en Argentina también es muy difícil dedicarse plenamente. Yo no sé cuántos escritores se dedican solamente a escribir,
y viven de, no sé, de regalías y demás. Hay muchos escritores que hacen talleres y demás. Yo ni siquiera estoy en esa instancia. Yo tengo un trabajo aparte, digo, común y corriente, y después, a partir de las 6 de la tarde, escribo. ¿Cuál es ese trabajo, Martín? ¿Lo podés contar? No, sí, trabajo como administrativo en una empresa. Claro, okay. Administrativo. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Y decías que más o menos hace 10 años que escribís. Tenés una rutina, sí. Decís, después de las 6 de la tarde escribo, ¿no? Pero te sentás, sos metódico, surge la idea, ¿cómo lo manejás? Todo el tiempo, o sea, me encantaría ser metódico, la realidad es que me cuesta muchísimo. Todo el tiempo estoy fantaseando con escribir, después los momentos en los que escribo son pocos. Yo, en general, siempre trabajo un poco de la misma manera. Trabajo como acumulando material. Lo que hago es tratar de sacar todo lo que pueda de una idea que se me ocurre o algo que me llama la atención, y después ahí la trabajo y la corrijo obsesivamente hasta que más o menos llego a algún resultado que digamos que toma dentro forma. De todo claro, sí, tal cual. Martín, permafrost, ¿qué es esa capa de hielo finita que se forma? Contanos qué quiere decir y de qué va el cuento. Ahí sí hay algo también, porque mi mamá es edafóloga. Los edafólogos son los especialistas, los que estudian el suelo, y yo sé, o sea, obviamente por conversaciones y por ese tipo de cosas, yo sabía eso exactamente que estás diciendo vos, y me interesaba como esa cosa del material raro y y agresivo también de alguna manera. Me interesaba esa cuestión que tiene el permafrost, que es, en realidad es materia orgánica, suelo, que está congelado permanentemente. Ahí está. Que no es nieve, que tampoco es material orgánico, pero que tiene esa rareza, y esa rareza fue justamente la primera que me llamó la atención para escribir. ¿Vos llegaste a la literatura, fuiste a talleres literarios, o te surgió escribir naturalmente, o fuiste aprendiendo? Y si fuiste aprendiendo, ¿quiénes fueron tus docentes en la literatura? Sí, a ver, empecé en talleres barriales. Después empecé leyendo. Yo la realidad es que hasta los 20 años leía poco y nada, ¿no? Es que por eso dije, sí, la verdad es que no tengo una formación típica de base de las personas que quizá leían desde los 6 años aproximadamente hasta las 4 de la mañana. Yo tengo como una formación un poco más caótica. Empecé leyendo, en algún momento me empecé escribiendo cosas muy desprolijas y como muy cortas y demás. Empecé a ir a talleres barriales, después obviamente te vas metiendo cada vez más, vas conociendo talleres, después hice taller con Juan Forn, el escritor. Sí, varios años hice taller después con Federico Falco. La realidad es que hice varios talleres, y un poco mi formación fue por ese lado, y después sí, a partir de los 20 años a consumir libros también compulsivamente de cada momento que tenía. Yo antes decía que trabajaba como administrativo. Yo leía en los almuerzos que tenía, que laburaba en Microcentro, iba a almorzar a la Plaza Roberto Art, ni más ni menos, y me sentaba y me ponía a leer mientras estaba almorzando, o en el subte de viaje ida y vuelta y demás. La realidad es que para escribir hay que leer un montón, con lo cual un poco la idea fue ir encarándolo desde ese lado, y después fue saliendo. Martín, estaba pensando qué lindo además ganar un concurso con el nombre de Haroldo Conti, ¿no? Gran escritor. Absolutamente. Y un concurso que empezó a mediados de los 90, que en los últimos años fue interrumpido, y este año se recuperó. Además, eso también genera, ¿no?, como algo más vívido. En el caso de ustedes, los 3 primeros ganadores, hay un premio en dinero, pero los 15 primeros elegidos van a formar una antología, van a publicar. Eso también está piola. Sí, la verdad que eso fue otro motivo por el cual elegí el concurso. Me parece que está bueno también tener la visibilidad y nada. Me parece que está muy bueno. Ediciones bonaerenses, los 15 cuentos elegidos, porque están los 3 primeros que llevan 40.000, 30.000 y 20.000, primero, segundo y tercer puesto, y después las menciones de honor. Esos 15 cuentos van a formar esta antología que va a publicar Ediciones Bonaerenses. Eso es genial, tener ya algo allí publicado. ¿Conocés alguno de los otros ganadores o no? No, o sea, con total sinceridad no, la verdad que no los conozco. De vuelta, digo, hay un montón de gente que escribe en Buenos Aires, en Argentina, digo. Claro. ¿Y pudiste leer algo de ellos o todavía no? No, todavía, no. Claro. No, la verdad es que sí, obviamente me interesa y tengo ganas de leerlos, pero no todavía. ¿Cómo te avisaron que habías ganado?
Me llamaron por teléfono, sí, el viernes, un llamado totalmente inesperado también, y me dijeron que había ganado. No. Qué lindo. Sí. Qué linda la verdad sensación. que no lo podía creer. La verdad que no lo podía creer, no, y a ver, es un lugar común, pero la escritura es como en general es algo muy solitario, claro, y se hace también siempre como a un costado, obviamente se comparten cosas y demás, pero me parece que los premios están buenos por eso, justamente porque es que de repente te da como cierta cosa de comunidad, sí, no, y de reconocimiento desde ya, pero como uno enseguida tiene como esa cosa de comunidad, y que hay otros que escriben y otros que leen y demás. ¿Y a quién le diste primero, a qué primera persona llamaste cuando cortaste ese llamado que te decía que ganaste? A Clary, que vive conmigo, mi mujer, y llegó y me dice, ¿qué te pasó? En realidad llegó y yo estaba hablando por teléfono con ella, con lo cual llega y bueno, nada, le conté la noticia, tampoco podía creerlo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo, digamos, dentro de qué subgénero, porque algo deslizaste de que hay algo de fantástico, ¿no? En Permafrost. Sí, ciencia, sí, a ver, como cierta cuestión de ciencia ficción ahí. Qué sé yo, no, tampoco diría que soy un autor de ciencia ficción, también es una rareza en lo que yo escribo, pero justamente me interesa meterme en ese tema y me interesa explorarlo. Así que estuvo buena la pregunta de Gaby, porque un poco venía por ese lado también, fue como lo elegí particularmente porque también en el resto de los cuentos que yo escribo, que tengo... ¿Cuáles son tus temas? ¿De qué te gusta escribir? Y a mí la verdad es que, a ver, después uno se da cuenta que soy bastante coherente, pero en general mi libro de cuentos se llama El incendio de un parque automotor y habla siempre de esa cosa de los autos y de las máquinas y de la tecnología. Y a mí siempre, yo también viajé muchísimo por trabajo, y antes había viajado, viviendo en Tandil, venía a Capital Federal cada tanto, a Buenos Aires cada tanto, con lo cual siempre tuve como esa cosa del viaje en auto y del tiempo que te toma y de estar obligado a estar sentado en un auto durante horas hablando con alguien. La mayoría de mis cuentos hablan un poco de eso, de dos personas que están arriba de un auto. También hay una tradición de libros de viajes en autos y demás, pero a mí me interesó siempre esa cosa de tener que estar sí o sí con alguien hablando, y la mayoría de los personajes que en general pongo en esos autos son desconocidos o se conocen poco, y de repente pasa algo que los hace conocerse más o digamos, se revela de alguna manera. Sí, perdón, ¿qué ibas a decir? Perdón, yo te interrumpí. No, que Permafrost justo no va tanto por ese lado, está bien. Pero sí pero tiene esta cosa como de ciencia ficción y de máquina y de gente que no se termina de llevar bien y demás, con lo cual eso decía lo de la coherencia también. Si tuvieras que describirte, o sea, yo sé que cada uno es absolutamente individual, pero para saber más o menos, no sé si escribís en esa línea, pero ¿cuál es tu autor favorito? El que, si tenés que recomendarme un autor, no me conoces a mí, pero sabés qué cosas te gustan a vos, y vos decís, mira, lee este libro porque por acá no pifiás. ¿Cuál es tu libro de cabecera en ese sentido? A mí me gusta mucho, a ver, viviendo en Argentina y en Buenos Aires y demás, tenés que decir, o sea, no tenés que decir, Borges es como el escritor de cabecera, creo que de la mayoría de la gente. Con Borges no puedes fallar, pero sí, tampoco es algo que no está cerca de mi estilo ni de lo que yo suelo escribir. Sí hay un libro como que a mí me marcó muchísimo, que se llama, es de un autor norteamericano que se llama Dennis Johnson, que se llama Hijo de Jesús, por el tema de Velvet Underground, Jesus Son. Y es un libro también que tiene como esta cosa de la periferia y de vivir adentro de la ciudad y afuera de la ciudad y andar en autos y demás. Mira. Y yo diría que eso, a ver, uno apunta a ciertas cosas, después obviamente no las logra, pero eso creo que tiene mucho más que ver conmigo, con lo que yo hago, que Borges. No sé por qué, pero me suena que por tu gusto, Martín, esto de escribir de viajes y de cosas que pasan en viajes, me suena que eso se puede después pasar un guión y ser una road movie, ¿no? Sí, claro. Una peli. Bueno, por eso sí que hay una tradición, sí. Sí, ¿no? Me quedé pensando, ¿es un cuento corto o largo, Permafrost? No, yo diría, tiene 18 páginas, es un cuento tirando a largo. No, hay cuentos de 40 páginas, pero no es un cuento larguísimo.
No, pero tampoco- 18 páginas se lee rápido, se lee en Claro, sí, media tal hora, cual. como mucho lo lees, como mucho. Tal cual, sí, tal cual. Está bien, justo ahora nombraste a Mariana Enrique, yo estoy leyendo ahora Las cosas que perdimos en el fuego. Ah, mira. Y tiene, eso se parece bastante a lo que vos describís en tu estilo de literatura, ¿no? Generalmente No. diálogos, pero no, estoy hablando de algunos cuentos que estoy leyendo, no son todos iguales además, pero... No, sí, María Enríquez desde ya, después en el jurado también estaban Hernán Roncino, Félix Luzone, que también tienen como un trabajo parecido con estos climas y ese tipo de cosa enrarecida del mundo cotidiano enrarecido. Sí, bien, ¿y ahora qué estás leyendo, Martín? Por curiosidad te pregunto. En este momento estoy leyendo un libro que se llama Nevada, que es de una autora estadounidense también, que se llama Claire Valle Watkins, que tiene una particularidad que ella es la hija del segundo del clan Manson. La miércoles. Ajá. Sí, pero no, a ver, una de las virtudes, quizás como el enganche con el libro puede llegar a ser ese, pero me parece que una de las virtudes del libro también es que no va tanto por ahí. Ujú. Tiene como esta cosa medio, en el fondo está como ese ruido de fondo de toda la historia de Clan Manson y demás, pero me parece que tiene otros temas y aborda otros tópicos, con lo cual eso es lo que estoy leyendo ahora. Ujú. Bien, me interesó, te digo, lo voy a googlear ese libro para ver si se consigue por acá. Sí, sí, no, está buenísimo, está muy bien hecho. Pero me gustó ese y me gustó el de Dennis Johnson que me dijiste antes. Ujú. Si es el libro que vos decís es mi libro de cabecera, uno a veces no sabe qué leer y empieza a bucear Claro. así en la nada misma, y está bueno que cuando te recomiendo un libro, es como que te da chapa. Sí, obviamente. Bueno, Martín, realmente te felicitamos. Me da orgullo que seas de Tandil, mi ciudad. Así que Muy de bien. alguna manera lo siento como propio el premio. Claro. Así que. Mirá cómo te colgaste vos, ¿eh? Sí. Vos te colgás enseguida. Sí, claro, es tandilense como yo. Ya está, Así sí, que por eso. de la primera hora. Claro, siento que es como un hijo que ganó un premio. Claro, ahí está. Así es. Está muy bien. Martín, te mandamos un abrazo muy grande y felicitaciones. Valeria, Gaby, muchas gracias y bueno, nada. gracias A por el disfrutarlo llamado. mucho. Un abrazo Bueno, enorme. muchísimas gracias. Un saludo también. Igualmente, Martín Borges.